Frente a la costa sudeste de los Estados Unidos, en el Atlántico Occidental, existe una zona que forma lo que se ha denominado un triángulo. Se extiende desde las Bermudas, por el norte, hasta el sur de la Florida. Va hacia el este, hasta un punto situado a través de las Bahamas, más allá de Puerto Rico, a unos 40 grados de longitud oeste, y luego regresa hacia las Bermudas. Esta zona ocupa un sitial inquietante, casi increíble, en el catálogo de los misterios no resueltos del mundo. Habitualmente se le llama el Triángulo de las Bermudas, donde más de 100 barcos y aviones han desaparecido en medio de una atmósfera transparente. La mayor parte de las desapariciones ha ocurrido desde 1945, y en los últimos 26 años se han perdido allí más de 1000 vidas humanas, sin que se haya podido recuperar ni un solo cuerpo, ni siquiera un trozo de los restos de los aviones o barcos desvanecidos. Pese a que hoy los viajes por mar y aire son mucho más frecuentes y las investigaciones son más acuciosas y los registros más escrupulosamente llevados, las desapariciones se siguen produciendo en número aparentemente cada vez mayor. Otros enviaron los más extraordinarios mensajes radiales, dando a entender que no podían hacer funcionar sus instrumentos, que sus compases giraban locamente, que el cielo se había tornado amarillo y brumoso y que el océano no parecía normal. El 5 de diciembre de 1945, un grupo de 5 aviones que formaban una escuadrilla de Avengers TBM de la Marina de los Estados Unidos, y que viajaban en misión desde la base aeronaval de Fort Lauderdale, más el Martin Mariner enviado en su rescate, desaparecieron. Fueron objeto de una de las operaciones de búsqueda marítimo-terrestre más intensivas jamás realizadas, pese a que nunca pudo localizarse algún bote salvavidas, o mancha de aceite o restos de naufragio. Otros aviones, incluso de pasajeros, han desaparecido mientras recibían instrucciones para aterrizar. Como se ha señalado en los sumarios de la Junta de Investigación Naval, pareciera que se hubiesen ido volando por un agujero abierto en el cielo. Navíos grandes y pequeños se han perdido sin dejar rastros. Como si ellos y sus tripulaciones hubiesen sido arrastrados hacia otra dimensión. Algunos muy grandes, como el carguero marine Sulphur Queen, de 129 metros de largo, o el Cyclops, de 19.000 toneladas, simplemente se desvanecieron. Otros barcos y lanchas han sido hallados a la deriva dentro del triángulo, algunas veces con un animal como sobreviviente, un perro, o un canario, que no podían explicar lo ocurrido. Por cierto, hubo un caso en que un lourito o hablador desapareció junto con la tripulación. Las pérdidas de barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas siguen ocurriendo hasta hoy. Ninguno de ellos es dado por retrasado o puesto dentro de la categoría de búsqueda interrumpida, sin que quede la sensación de que existe alguna conexión entre el pasado y el actual fenómeno. Da la impresión de que el número de personas que piensan que ocurre algo muy grave en esta área es cada vez mayor. Los recientes y numerosos informes acerca de aviones y embarcaciones que han sufrido experiencias increíbles dentro del Triángulo y supervivieron contribuyen a crear un nuevo folclore del mar. Se han ofrecido, y considerado seriamente, las más variadas e imaginativas explicaciones sobre las presuntas pérdidas y muertes. Algunas de ellas van desde las repentinas mareas causadas por terremotos hasta las bolas de fuego que explotan contra los aviones. Décadas antes de que se sospechase la posibilidad de emitir rayos láser, casi sostuvo que los antiguos atlantes usaban cristales como fuentes de energía, que dichos cristales estaban localizados específicamente en la zona de las Bimini. Y que lo más probable era que posteriormente se hundiesen en la lengua del océano. Según esta concepción, una fuente de energía errante y hundida a una profundidad de 1600 metros al oeste de Andres estaría ejerciendo todavía una atracción ocasional sobre los compases y el equipo electrónico de los barcos y aviones de la actualidad. En todo caso, la explicación o solución del misterio parece estar relacionada con el mar, que es de por sí el más grande misterio que todavía enfrentan los habitantes de la Tierra. Aunque nos hallamos en los umbrales del espacio, contemplando de manera un tanto ansiosa el cosmos y pensando que ya el mundo tan concienzudamente explorado no tiene secretos para nosotros. La verdad es que alrededor de 3/5 partes de la superficie del globo no son casi tan conocidas como los cráteres de la Luna. Naturalmente,
hace tiempo que hemos trazado un mapa de los contornos generales del fondo del mar, primero por medio de sondas mecánicas y más recientemente utilizando sonar y exploraciones submarinas y con batisferas. Luego con cámaras sonda de gran profundidad, hemos configurado las corrientes de superficie y submarinas. Ahora dichos aparatos están investigando la existencia de petróleo en las plataformas continentales y tal vez muy pronto lo harán a profundidades aún mayores. La actividad desplegada durante la Guerra Fría y la creciente utilización de flotas submarinas contribuirían considerablemente, si los materiales fuesen publicados, a hacer mayor nuestro conocimiento del fondo del mar. Sin embargo, las partes más profundas del océano todavía podrían reservarnos sorpresas considerables. Es posible que las planicies abisales y los cañones y hendiduras contiguas contengan una fauna inesperada. En el Océano Índico se descubrió en 1938 que el extinguido coleocanto, un pez supuestamente prehistórico, dotado de extremidades residuales, estaba perfectamente vivo, y muy bien. Se trata de un pescado azul, de 4 miembros, que era muy abundante hace alrededor de 60 millones de años. Al último espécimen fosilizado que se halló antes de encontrar el ejemplar vivo se le atribuyó una antigüedad de 18 millones de años. Existen descripciones detalladas, provenientes de observadores dignos de confianza, que en su mayoría no tienen nada que ganar, y sí mucho que perder al escribir un informe sobre una serpiente marina. Se hace un boceto o se explican las características de ciertas criaturas marinas que tienen una estructura muy parecida a la del monosaurio del Plioceno, o ictiosaurio, el que aparentemente vive todavía en las profundidades abisales. En algunas ocasiones, cuando se han acercado a playas y puertos situados en puntos diversos, desde Tasmania hasta Massachusetts, estas criaturas han sido observadas por cientos de testigos. El monstruo del Loch Ness, al que se le llama cariñosamente Nessie y que ha sido fotografiado con regularidad, aunque en forma borrosa, podría ser una versión menor de estos gigantescos peces lagartos. Incluso las criaturas marinas que ya nos resultan familiares presentan ciertos misterios en sus migraciones y hábitos procreativos. Por ejemplo, las anguilas de Europa interior y América, que se encuentran para la procreación en el mar de los sargazos y desde el cual solo los nuevos ejemplares regresan a los lugares de origen de sus padres. Los atunes, que inician su emigración frente a las costas del Brasil, viajan a Nueva Escocia y luego a Europa y entonces algunos, solo algunos, siguen hacia el Mediterráneo. Las langostas de púas, que caminan sobre el fondo del mar, descendiendo por la plataforma continental y siguiendo luego hacia abajo, rumbo a un destino ignorado en la llanura abisal. Entre otros misterios, se pueden citar las grandes fosas de los océanos, que curiosamente tienen aproximadamente la misma profundidad 11.000 metros, algo asombroso, y las criaturas vivientes que se hallan en el fondo, bajo tan enorme presión. O las corrientes oceánicas, los grandes ríos de la mar. Algunas son de superficie y su profundidad es variable, mientras otras fluyen a centenares de metros de hondura y a menudo en direcciones distintas a las de la superficie. O la corriente de Cranwell, en el Océano Pacífico, que hace algunos años subió a la superficie y luego retornó a su nivel submarino. Casi todas estas corrientes giran, las del hemisferio norte como las manecillas del reloj, y las del hemisferio sur en sentido contrario. Pero, ¿cómo es que la corriente de Bengala constituye una excepción, puesto que fluye sin girar? Los vientos y las olas son otros tantos misterios. Las tormentas más violentas y repentinas se producen solo en 2 lugares, en el Caribe y en la región atlántica occidental, en forma de huracanes, y en el sur del Mar de la China, en forma de tifones. Sin embargo, algunas veces aparecen olas enormes, conocidas como olas saists, en medio de mares habitualmente serenos. Se cree que estas olas provienen de deslizamientos de tierra submarinos o de terremotos que pasan inadvertidos en la superficie y no aparecen en las previsiones meteorológicas. En la actualidad, la riqueza mineral del océano es incalculable y la extracción y explotación de estos depósitos minerales, además de las del petróleo, podrían afectar considerablemente la situación financiera futura. El manto protector del mar cubre también tesoros y vestigios de civilizaciones pasadas.
Muchas de ellas resultan evidentes en las bajas aguas costeras de la plataforma continental del Mediterráneo y el Atlántico. Pero otras podrían yacer, por ejemplo, a unas profundidades de más de 1500 metros, frente a la costa del Perú. Allí se han fotografiado columnas talladas emplazadas entre los que podrían ser edificios sumergidos, prueba de tremendos hundimientos de tierra que podrían haber ocurrido dentro de la era del hombre civilizado. En muchas zonas de los mares del mundo, desde la perdida Atlántida en el centro del Atlántico, hasta las Bahamas o el Mediterráneo oriental, perviven historias de civilizaciones sumergidas. Esta teoría ha sido aceptada solo recientemente y podría tener estrecha relación con la rotación, composición y comportamiento de la propia Tierra. Sin embargo, hay una diferencia entre estos múltiples misterios, que podrían ser finalmente resueltos. Y el que plantea el Triángulo de las Bermudas, que introduce un elemento de peligro para el viajero. Naturalmente, es verdad que todos los días un gran número de aviones vuelan sobre el Triángulo, que barcos grandes y pequeños navegan por sus aguas y que innumerable cantidad de viajeros visitan la región sin que se produzca ningún incidente. Además, barcos y aviones se han perdido y se siguen perdiendo en el mar y en los océanos del mundo por una serie de razones. Por cierto, debemos acordarnos de distinguir entre perdido en el mar, lo que sugiere el hallazgo de un naufragio o de ciertos restos identificables, y desaparecido, que es el caso en que no se encuentra nada. Pero, en ninguna otra región, aparte del Triángulo de las Bermudas, han sido tan numerosas las desapariciones sin explicación. En ninguna se las ha registrado tan bien, ni han sido tan repentinas y acompañadas de circunstancias tan extrañas, algunas de las cuales llevan el elemento de la coincidencia hasta los límites de lo imposible. Muchas autoridades marítimas o aeronáuticas podrían hacer la observación de que es perfectamente natural que algunos aviones, barcos o yates desaparezcan. Esas mismas autoridades comentarían, tal vez, que el Triángulo de las Bermudas sencillamente no existe y que esa denominación en sí es falsa, o errónea, y constituye un misterio fabricado para divertir a los lectores curiosos e imaginativos. Las líneas aéreas que sirven la región suscriben esta versión con un entusiasmo fácil de comprender. Aunque hay muchos pilotos experimentados que no están muy seguros de su inexistencia. Los que aseguran que el triángulo no existe tienen razón, en cierto sentido, porque el área de las desapariciones inexplicables podría no ser un verdadero triángulo, sino más bien una elipse, o tal vez el segmento gigante de un círculo. En general, los que más han estudiado el fenómeno están de acuerdo en su ubicación, aunque puedan diferir en detalles. Ivan Sandersen, que se ocupó del tema en su obra Invisible Residence y en numerosos artículos, llegó a la conclusión de que la zona tenía la forma de una elipse, o punta de diamante, y de que habría otras 12 similares. John Spencer piensa que el área peligrosa sigue la plataforma continental, parte de un punto frente a Virginia y se dirige luego al sur, a lo largo de la costa norteamericana, y pasa más allá de Florida para continuar alrededor del Golfo de México. Cree también que la región incluiría los escalones submarinos de las islas del Caribe. Si el lector observa el mapa en el que se indican las desapariciones importantes de barcos y aviones, podrá sacar sus propias conclusiones acerca de la forma del Triángulo de las Bermudas y verificar si es un triángulo, o tal vez uno pequeño dentro de otro mayor, una elipse gigante, un cuadrado, o un fenómeno que se desplaza paralelamente a los escalones continentales y de las islas. En círculos marítimos se sabía hace mucho tiempo que numerosos barcos habían desaparecido en esta zona y algunas de las anteriores desapariciones podrían haber contribuido a elaborar la leyenda del Mar de los Barcos Perdidos, o del cementerio de barcos, ubicado en el Mar de los Sargazos y parte del cual está situado dentro del triángulo. Los registros concernientes a las desapariciones de barcos parecen indicar desapariciones de una frecuencia creciente, desde la década de 1860, tal vez debido a que entonces hubo una información más detallada. Las desapariciones comienzan después de la Guerra Civil, descartando así posibles ataques de parte de los confederados. Sin embargo, algunos meses después de la Segunda Guerra Mundial se produjo un incidente notable,
que sugeriría que los aviones que vuelan sobre esta zona podrían desvanecerse del cielo. Por las mismas razones que han hecho que los barcos se pierdan en el mar. Ese fue el incidente que dio su nombre al Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas empezó a ser conocido con ese nombre como resultado de la desaparición de 6 aviones de la Marina y sus tripulaciones, ocurrida el 5 de diciembre de 1945. Los primeros 5 aviones que desaparecieron, aparentemente en forma simultánea, se hallaban cumpliendo una misión rutinaria de entrenamiento con un plan elaborado para seguir un curso de vuelo triangular. El vuelo debía iniciarse en la estación aeronaval de Fort Lauderdale, en Florida, para luego seguir 300 kilómetros hacia el este, 75 kilómetros hacia el norte y enseguida regresar a la base, siguiendo un rumbo sudoeste. Las Bermudas dieron su nombre a una región conocida indistintamente como Triángulo del Diablo, Triángulo de la Muerte, Mar de la Mala Suerte, Cementerio del Atlántico y muchas otras denominaciones. La razón principal es que esta zona se hizo notar en la época en que el vértice del vuelo triangular desde Fort Lauderdale estaba en línea directa con las Bermudas. Ocurre también que las Bermudas parecieran ser el límite norte, tanto de las primeras como de las últimas desapariciones de barcos y aviones, en circunstancias muy peculiares. Pero ningún incidente anterior o posterior ha resultado más notable que esta desaparición total de un vuelo de entrenamiento completo, junto con el gigantesco avión de rescate, un Martin Mariner con una tripulación de 13 hombres. Vuelo 19 era el nombre del grupo de aviones condenados que partieron de su base en Fort Lauderdale, la tarde del 5 de diciembre de 1945. Estaban comandados por 5 oficiales pilotos y llevaban 9 tripulantes. Cada avión tenía destinados 2 tripulantes, pero aquel día faltó un hombre. Había pedido que le relevasen del vuelo debido a un presentimiento, y no fue sustituido. Los aviones eran bombarderos torpederos Grumman TBM-3 Avenger. Cada uno llevaba suficiente combustible como para volar más de 1800 kilómetros. La temperatura era de 18 grados, había un sol brillante, solo algunas nubes dispersas y un moderado viento de dirección nordeste. Los pilotos que habían volado antes, aquel mismo día, informaron que el tiempo estaba ideal para volar. La duración de aquella misión específica fue estimada en 2 horas. Los aviones comenzaron a despegar a las 2 de la tarde, y a las 2:10 estaban todos en vuelo. El teniente Charles Taylor, que era el comandante y tenía más de 2500 horas de vuelo, condujo los aviones hacia Chicken Shoals. Tanto los pilotos como las tripulaciones eran aviadores experimentados y no había ninguna razón para esperar nada desusado durante la misión de rutina del vuelo 19. Sin embargo, algo ocurrió, y más que desusado. Alrededor de las 3:15, luego que los aviones hubieron realizado sus ataques con bombas y continuaron hacia el este, los radiooperadores de la torre de control recibieron un extraño mensaje. La grabación registró lo siguiente: jefe de vuelo, teniente Charles Taylor llamando a la torre. Esta es una emergencia. Parece que hemos perdido el rumbo. No podemos ver tierra. Repito. No podemos ver tierra. Torre, ¿cuál es su posición? Jefe de vuelo, no estamos seguros de nuestra posición. No podemos estar seguros acerca de dónde estamos. Parece que nos hemos perdido. Torre, tome dirección debida, hacia el oeste. Jefe de vuelo, no sabemos en qué dirección está el oeste. Todo anda mal. Es extraño. No podemos estar seguros acerca de ninguna dirección, ni siquiera el océano tiene un aspecto normal. Alrededor de las 3:30 el instructor de vuelo principal de Fort Lauderdale recogió en su radio un mensaje de alguien que llamaba a Powers, uno de los alumnos aviadores. Powers pedía información acerca de las indicaciones de su compás, y escuchó a Powers decir: no sabemos dónde estamos. Debemos de habernos perdido cuando hicimos aquel último giro. El jefe del vuelo pudo ponerse en contacto con el instructor del vuelo 19. El instructor le dijo: mis 2 compases han dejado de funcionar.
Estoy tratando de hallar Fort Lauderdale. Estoy seguro de que nos hallamos sobre los Cayos, pero no sé a qué altura. El instructor jefe le aconsejó volar hacia el norte, con el sol sobre el costado de la escotilla. Luego escuchó: acabamos de pasar sobre una pequeña isla. No hay más tierra a la vista. Aquello era una seña de que el avión del instructor no se hallaba sobre los Cayos y de que la escuadrilla completa había perdido el rumbo, puesto que no podían ver tierra. Debido a la estática, resultó cada vez más difícil escuchar mensajes del vuelo 19. Aparentemente, los aviones no podían ya oír a la torre, pero en cambio la torre escuchaba conversaciones entre los aparatos. Algunas se referían a posibles faltas de combustible. Decían tener gasolina solo para 75 millas, 120 kilómetros, hacían referencia a vientos de 75 millas por hora. Y luego, la desalentadora observación acerca de que todas las brújulas, giroscópicas y magnéticas, de todos los aviones, habían dejado de funcionar y se habían vuelto locas. Durante todo este tiempo, el poderoso transmisor de Fort Lauderdale fue incapaz de hacer contacto alguno con los 5 aviones, aunque la comunicación entre ellos era bastante audible. Mientras tanto, al conocerse las noticias acerca de la emergencia en que se hallaba el vuelo 19, se produjo una conmoción. Comenzaron a tejerse toda clase de suposiciones acerca de un ataque enemigo, aun cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado hacía ya varios meses, o incluso de ataques de nuevos enemigos, y se despachó un avión de rescate, un bimotor anfibio Martin Mariner. A las 4 de la tarde, la torre escuchó de pronto que el teniente Taylor había entregado el mando inesperadamente a un veterano piloto naval, el capitán Stiver. Aunque de modo borroso y alterado por la tensión, pudo enviar un mensaje inteligible. No estamos seguros acerca de dónde nos hallamos. Creemos estar a unas 225 millas, 360 kilómetros, al nordeste de la base. Debemos de haber pasado sobre Florida y debemos de estar en el Golfo de México. Enseguida, el jefe del vuelo decidió dar una vuelta de 180 grados, con la esperanza de volar de regreso hacia Florida. Pero, al hacer el giro, la transmisión comenzó a hacerse más y más débil, señalando que habían hecho una mala maniobra y que estaban volando hacia el este, lejos de la costa de Florida y sobre mar abierto. Algunos informes señalan que las últimas palabras del vuelo 19 fueron: parece que estamos. Sin embargo, otros de los que escuchaban parecen recordar algo más, algo como, entrando en agua blanca. ¿Estamos completamente perdidos? Entretanto, según el mensaje del teniente Come, uno de los oficiales del Martin Mariner despachados a la zona donde en general se pensaba que debía de hallarse el vuelo, y que la torre recibió solo algunos minutos después de su despegue, había vientos muy fuertes. Este fue el último mensaje que se recibió del avión del rescate. Poco después, todas las unidades de rastreo recibieron un despacho urgente que señalaba que ahora había en lugar de 5, 6 aviones perdidos. El aparato de rescate y su tripulación de 13 hombres también habían desaparecido. No volvió a recibirse ningún mensaje del vuelo 19, en misión de entrenamiento, ni del Martin Mariner enviado a rescatarlo. Poco después de las 7 de la tarde, la base aeronaval Opa-locka recibió un débil mensaje: FT. FT, parte de la señal de los aviones del vuelo 19. El mensaje indicaría que fue enviado 2 horas después de que los aviones agotaran su combustible. La búsqueda aérea original fue suspendida por la oscuridad. Pero los barcos de la Guardia Costera siguieron buscando sobrevivientes durante la noche. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, se inició un enorme esfuerzo de rastreo. A pesar de emplear 240 aviones, 67 del portaaviones Alemans, 4 destructores, submarinos, 18 navíos de la Guardia Costera, y más, no se encontró nada. Ni el promedio de 167 vuelos diarios ni la inspección de casi 1 millón de kilómetros cuadrados de mar y tierra pudieron descubrir rastros de naufragio, botes salvavidas o manchas de aceite. Las playas de Florida fueron inspeccionadas sin éxito. Todo posible indicio fue investigado.
Se pensó que una llamarada roja en tierra podía corresponder a una explosión del Martin Mariner, pero fue desmentido. Un barco mercante reportó una explosión en el cielo, pero no se relacionó con los Avengers. Si la explosión estuviera relacionada con los Avengers, significaría que volaban horas después de agotar su combustible y que chocaron y estallaron al mismo tiempo, sin enviar mensajes de socorro. No se recibieron mensajes de socorro del vuelo 19. Los Avengers podían amarar suavemente y mantenerse a flote por 90 segundos. Las tripulaciones estaban entrenadas para abandonar la nave en 60 segundos y disponían de botes salvavidas, que debieron quedar flotando y ser encontrados. Durante la operación rescate, algunos rastreadores notaron un fuerte oleaje, pero las olas estaban tan separadas que los aviones habrían podido amarar en los espacios intermedios. La agua blanca podría relacionarse con la espesa bruma blanca. La bruma podría explicar la falta de visibilidad y el informe de que el Sol no parece normal, pero no afectaría a los compases y giroscopios. Existe un punto muerto en las comunicaciones radiales entre Florida y las Bahamas. Las dificultades de los aviones comenzaron antes de perder el contacto radial. Una junta naval de investigación examinó todas las evidencias disponibles, pero terminó a oscuras respecto de lo ocurrido. La Junta discutió el sometimiento a corte marcial de un oficial experto en instrumentos, que fue exonerado al comprobarse que todos los instrumentos habían sido revisados antes del despegue. Un mensaje radial interceptado indicaba que los aviones estaban perdidos y que sus compases funcionaban mal. El capitán W. C. Wingard dijo que la Junta investigadora no pudo hacer ni siquiera una buena suposición acerca de lo ocurrido. Otro miembro de la Junta comentó, en forma un tanto dramática, se desvanecieron completamente, como si hubiesen volado a Marte. Con ello introdujo algunos inquietantes elementos relativos a viajes espaciales y posibles ovnis, los que desde entonces pasaron a formar parte, en buena medida, de la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Algunos investigadores y oceanógrafos muy serios han ofrecido una variedad de explicaciones acerca de cómo estos y tantos otros barcos y aviones pudieron desaparecer sin dejar rastro, lo mismo que sus pilotos y pasajeros. El teniente R.H. Wilson, oficial de entrenamiento de la base aeronaval de Fort Lauderdale en la época del incidente, que ha examinado el caso durante años, piensa que el verbo desaparecer es un factor muy importante en todo lo relativo a la suerte corrida por la tripulación del vuelo 19. La madre de uno de los pilotos perdidos, que asistió al proceso de la Marina, declaró que tenía la impresión de que su hijo se hallaba aún con vida, en algún lugar del espacio. El diario News de Miami reprodujo las siguientes declaraciones del Dr. Manson Valentine, un científico que ha estado observando la zona durante años desde Miami. Todavía se encuentran allí, pero están en una dimensión diferente, en un fenómeno magnético que podría haber sido provocado por un ovni. Un oficial de la Guardia Costera y miembro de la Junta Investigadora, se expresó con una franqueza llena de frescura. Sencillamente, dijo, no sabemos qué demonios ocurre allí. Otro oficial de la Junta, en una declaración tajante y más formal, expresó el consenso de los investigadores. Esta pérdida ocurrida en tiempo de paz parece ser un misterio completo, el más extraño jamás investigado en los anales de la aviación naval. Algunos desastres suelen presentar elementos de una coincidencia increíble, sobre todo cuando ocurren en el mar. Por ejemplo, cuando el carguero Stockholm chocó con el barco de pasajeros Andrea Doria. Una muchacha que hablaba español se vio arrebatada desde su cabina del transatlántico y lanzada con una parte del camarote hacia el interior del carguero. La pérdida del vuelo 19 no constituyó una excepción a esta constante de elementos coincidentes. Buena parte del material citado hasta ahora proviene de notas de primera mano tomadas por el comandante R.H. Wilson, que era entonces teniente y se hallaba de servicio como oficial de adiestramiento en la base de Fort Lauderdale. Wilson recuerda que aquel mismo día hubo también un vuelo de entrenamiento matinal que resultó un tanto extraño. Este vuelo, al que los comentarios de prensa relativos al desastre dieron poca importancia debido a que era bastante menos sensacional.
También experimentó dificultades con el compás, y en lugar de volver a su base, aterrizó 80 kilómetros al norte. Por lo menos 2 miembros del vuelo 19 parecen haber tenido un presentimiento acerca de la catástrofe. Uno de ellos fue el propio instructor de vuelo, que se presentó con retraso a recibir las instrucciones para la misión. Llegó a la 1:15 de la tarde y solicitó que le relevaran de aquella tarea específica. Sin embargo, no acompañó su petición de ningún tipo de explicación. Simplemente dijo que no deseaba tomar parte en la misión. Puesto que no se disponía de ningún relevo, su solicitud fue denegada. El segundo caso, al que el teniente Wilson asistió personalmente y que ha sido muy comentado, fue el incidente del cabo del Cuerpo de Marines, Alan Cosnar, quien, pese a estar designado para tomar parte en el vuelo 19, no se presentó. Según la prensa, hizo las siguientes declaraciones: "No puedo explicar por qué, pero, por alguna extraña razón, decidí no salir en el vuelo de aquel día". Sin embargo, según el teniente Wilson, el cabo era un veterano de Guadalcanal. Le quedaban solo 4 meses de servicio y había solicitado hacía algunos meses que le relevasen de los vuelos. El día de la misión el asunto volvió a plantearse y el teniente Wilson le dijo que se presentara ante el médico de la base para solicitar su retiro. Así lo hizo, y por ello el vuelo 19 partió con un tripulante menos. Cuando se presentaron los primeros indicios de la pérdida de la misión, el teniente Wilson se dirigió al cuartel de los reclutas, en busca de voluntarios. La primera persona que encontró fue el cabo, quien le dijo: "¿Se acuerda de que usted me ordenó que fuera al médico? Así lo hice, y me relevó de participar en vuelos. El que se ha perdido era el mío". Sin embargo, el informe de pista daba a entender que los aviones habían salido con sus tripulaciones completas, como si algún otro marino hubiese subido a bordo a última hora. Esto obligó a realizar verificaciones de las listas del personal de la base, para comprobar si faltaba alguien. Cuando se averiguó que todo el personal estaba presente, el misterio adicional del informe de tripulación completa se convirtió en otro de los elementos indescifrables. 29 años después del incidente se hizo público otro aspecto desusado. Artie Ford, periodista, escritor y conferencista que ha seguido el caso desde 1945, hizo una asombrosa declaración durante un programa nacional de televisión en 1974. Indicó que el teniente Taylor había dicho por radio lo siguiente: "No vengan por mí, parece que son del espacio exterior". Ford sostiene que esta información le fue proporcionada en la época del suceso por un radioaficionado. No le atribuía demasiada seriedad, dadas las dificultades que enfrenta un operador amateur al recibir comunicados de un avión en vuelo y dados también la excitación y los rumores que circularon entonces. Sin embargo, durante sus investigaciones posteriores, Ford halló una prueba desusada de lo transmitido, en una transcripción de los mensajes enviados por el avión a la torre y que fue incluida en un informe elaborado más tarde. El documento, de carácter oficial y secreto, el cual, según Ford, solo pudo examinar en parte, contenía al menos una frase: "No vengan por mí", en común con el texto que le había proporcionado el radioaficionado civil. Este misterio adicional, que sugiere posibles interferencias de otros mundos, encuentra eco en más que unas pocas de las otras desapariciones. Así como ha habido numerosos barcos y embarcaciones de placer desaparecidos en la zona del Triángulo de las Bermudas. Cabe hacer notar que los desastres ocurridos simultáneamente a los Avengers y al Martin Mariner constituyeron la primera ocasión en que se vieron afectados aviones y en que hubo tantas y tan eficientes unidades de aire, mar y tierra realizando una búsqueda tan extensa y acuciosa. El 3 de julio de 1947, un C-54 del Ejército de los Estados Unidos con una tripulación de 6 hombres, que volaba en una misión de rutina, desde las Bermudas a la base aérea Morrison del Ejército, desapareció en algún lugar entre las Bermudas y Palm Beach. Su última posición conocida fue a unos 160 kilómetros de las Bermudas. Se inició de inmediato una búsqueda aeromarítima intensiva, con participación del Ejército, la Marina y la Guardia Costera y con unidades que cubrieron 260.000 kilómetros cuadrados de mar.
Sin embargo, salvo algunos cojines y una botella de oxígeno que no fueron identificados como parte del equipo del avión perdido, no se hallaron restos de naufragio ni manchas de aceite. Al producirse nuevas desapariciones, pareció notarse una característica coincidente y alarmante en la mayoría de los casos ocurridos dentro de la zona del Triángulo. Solían ocurrir dentro del periodo turístico y de mayor afluencia a los hoteles, desde noviembre hasta febrero. Y lo que resultó aún más asombroso fue la comprobación de que muchas de las pérdidas se produjeron algunas semanas antes o después de Navidad. Un cuadrimotor de pasajeros del tipo Tudor 4, perteneciente a la British South American y que era un bombardero Lancaster, transformado, llamado Star Tiger, desapareció en vuelo entre las Azores y las Bermudas el 29 de enero de 1948. Llevaba 6 tripulantes y 26 pasajeros, entre ellos Sir Arthur Cunningham, un mariscal del aire de la Segunda Guerra Mundial y excomandante de la Segunda Fuerza Aérea Táctica de la Real Fuerza Aérea. El Star Tiger debía aterrizar en Kingly Field, Islas Bermudas, a las 10:30 de la noche. Poco antes de su ETA, el piloto se comunicó por radio con la torre de control y su mensaje incluyó las siguientes palabras: tiempo y rendimiento excelentes, y arribo supuesto dentro de itinerario. Según su informe, la posición del avión era de 600 kilómetros al nordeste de las Bermudas. No hubo nuevos mensajes, pero el Star Tiger no llegó. No se recibió ningún mensaje de emergencia, ni tampoco alguna señal de que el avión no estuviese funcionando perfectamente y en condiciones óptimas. Alrededor de la medianoche, el Star Tiger fue puesto en lista de atraso y, al día siguiente, 13 de enero, se inició una operación masiva de rescate y rastreo. 30 aviones y 10 barcos registraron minuciosamente la zona durante varios días, sin éxito. El 31 de enero fueron avistadas algunas cajas y tambores de aceite vacíos, al noroeste de las Bermudas. No obstante, si hubiesen pertenecido al Star Tiger, querría decir que estaba volando cientos de kilómetros fuera de su rumbo en el momento en que fue atacado por algo. Además, debe recordarse que en su último contacto con la torre, el piloto había anunciado que no ocurría nada irregular con respecto a su rumbo o al comportamiento del avión. Mientras se desarrollaba la infructuosa búsqueda, hubo gran número de radioaficionados a lo largo de la costa atlántica y del interior, que recogieron un mensaje mutilado, cuyas palabras eran deletreadas como puntos numerados. Los puntos querían decir, Tiger. Hubo un informe de una base de la Guardia Costera de Newfoundland que resultó aún más misterioso. Cuando los breves toques del Morse se interrumpieron, alguien pareció enviar un mensaje verbal, pronunciando solamente las siguientes letras, GHNP. Estas eran las siglas del Star Tiger. Se presumió que estos mensajes eran falsos, especialmente porque había que tomar en cuenta la conocida conducta desvariada y lunática de ciertos individuos que siguen con deleite los desastres. Sin embargo, cuando uno recuerda el débil mensaje recibido en Miami, horas después del desaparecimiento del vuelo 19, surge una inquietante similitud. Aquel mensaje contenía las letras de la sigla del vuelo, casi como si se hubiese enviado o retransmitido un mensaje final desde una distancia mucho mayor, en el espacio o el tiempo, que la que podía indicar la ubicación en que los aviones habían desaparecido. Fue designado un tribunal investigador, bajo la dirección de Lord Macmillan, para que pesquisara la pérdida del Star Tiger. El nombramiento lo hizo el ministro británico de Aviación Civil y su informe fue publicado 8 meses después de la desaparición del avión. Sus conclusiones fueron que no parecía haber fundamentos para suponer que el Star Tiger hubiese caído al mar, a causa de un fallo mecánico o de la radio, falta de combustible, perturbaciones meteorológicas, errores de altimetría o incapacidad para seguir su curso. En cuanto al diseño y fabricación del Tudor 4, no había tampoco base, según el informe, para suponer que al diseñar el avión Tudor 4, o al fabricar aquel Tudor 4 en particular, el Star Tiger, se hubiesen cometido errores u omisiones técnicas o que pudieran considerarse contrarias a la buena práctica convenida. El dictamen final del tribunal puede considerarse igualmente aplicable a otras desapariciones de aviones ocurridas en el Triángulo, antes y después de la del Star Tiger. Realmente,
Podría decirse que hasta ahora no se había presentado para su investigación un caso tan desconcertante. Ante la completa ausencia de pruebas dignas de fe en relación con la naturaleza o la causa del desastre del Star Tiger, el tribunal no ha podido hacer más que sugerir posibilidades, ninguna de las cuales llega siquiera al nivel de probabilidad. En todas las actividades que suponen la cooperación de hombre y máquina, hay dos elementos que influyen y que tienen muy distinto carácter. Uno es el factor, imposible de calcular, relativo a la actuación humana y que depende de circunstancias cuyo conocimiento es imperfecto. El otro es el elemento mecánico, sujeto a leyes muy diferentes. Podría ocurrir un accidente en cualquiera de los dos, o en ambos a la vez. O bien, alguna causa externa podría hacer perder el control, tanto al hombre como a la máquina. Nunca se sabrá lo que sucedió en este caso. Por una coincidencia extraordinaria, y bastante inquietante, que se produjo 12 días antes del primer aniversario de la desaparición del Star Tiger, el avión gemelo, el Star Ariel, desapareció en un vuelo entre las Bermudas y Jamaica, el 17 de enero de 1949. El Star Ariel tenía 7 tripulantes y 13 pasajeros a bordo. Su itinerario completo era desde Londres a Santiago de Chile, y la escala en las Bermudas respondía a la necesidad de cargar combustible suficiente para otras 10 horas de vuelo. Cuando el Star Ariel salió de las Bermudas a las 7:45 de la mañana, el mar estaba en calma y las condiciones meteorológicas eran buenas. El capitán envió el siguiente informe rutinario de vuelo a las Bermudas alrededor de 55 minutos después del despegue. Este es el capitán MCP, a bordo del Ariel, rumbo a Kingston, Jamaica, desde las Bermudas. Hemos alcanzado altura de crucero. Buen tiempo. Hora estimada de arribo a Kingston dentro de itinerario. Voy a cambiar de frecuencia radial para ponerme en contacto con Kingston. Pero no hubo nuevos mensajes del Star Ariel, ni entonces ni nunca. Cuando se inició la búsqueda de este avión, había una flota de la Marina de los Estados Unidos operando en la misma zona. 2 portaaviones enviaron sus aparatos para unirse a los de la Fuerza Aérea y la Guardia Costera que habían salido desde numerosos puntos a lo largo de la costa atlántica y a los aviones británicos enviados desde las Bermudas y Jamaica. Cruceros, destructores y el acorazado norteamericano Missouri se unieron también a la búsqueda en la superficie, lo mismo que los barcos británicos y los mercantes que se hallaban en aquel momento en la región. Se envió un radiograma a todos los buques que navegasen por la zona. El avión cuadrimotor Star Ariel /Gagre, de la British South American Airways, que partió de las Bermudas 1242 GMT 17 de enero rumbo Jamaica. Solicítase todos los navíos informar esta base hallazgo cualquier resto flotante tipo tapicería cabina y cojines color azul, bote salvamento avión color amarillo, chaleco salvavidas color marrón oscuro, todo marcado BSA. 72 aviones de reconocimiento, en estrecha formación y algunas veces tocando, ala con ala, cubrieron 390.000 kilómetros cuadrados de océano, en un área que comenzaba en las proximidades del último informe radial y seguía por el sudoeste. No pudieron descubrir ni una sola evidencia que pudiera ser identificada con el avión perdido. Un avión británico y otro norteamericano informaron acerca de una extraña luz en el mar el 18 de enero. Las unidades de búsqueda y rescate enviadas a los alrededores no hallaron nada y la Fuerza Aérea suspendió sus operaciones de rastreo el 22 de enero. El hecho de que estos 2 aviones británicos de pasajeros se perdieran, con una diferencia de casi un año, en la misma área, dio lugar a sospechas de sabotaje. Más tarde se habría pensado inmediatamente en un caso de piratería aérea. Esta posibilidad, al igual que el entrenamiento del piloto y la tripulación, el funcionamiento de los instrumentos y las condiciones meteorológicas, fueron pesquisadas. Una junta investigadora, o comité Bravazón, no encontró nada desfavorable ni tampoco halló indicio alguno, falta absoluta de pruebas. No se encontró rastro alguno del desastre. Se ignora la causa del accidente del Star Ariel. Una de las teorías que se discutieron entonces consistía en que el bromuro metílico de los extinguidores había penetrado accidentalmente en el sistema de presión y, tras circular por él, causó una explosión.
Esta podría haber sido la causa de un accidente muy raro en un avión, tal vez, pero no en los muchos otros que han desaparecido en la misma zona. El hecho de que la búsqueda del Star Ariel haya sido tan masiva se explica, entre otras razones, porque en la mañana del 28 de diciembre de 1948 había desaparecido otro avión de pasajeros. Un DC-3 alquilado que cubría la ruta San Juan-Miami y llevaba 36 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes. La infructuosa búsqueda de este avión fue realizada por más de 40 aviones militares y numerosos barcos. Recorrieron más de 480.000 kilómetros de costa y océano, y había sido suspendida solo una semana antes del desaparecimiento del Star Ariel. Las circunstancias que rodearon el incidente del DC-3 resultaron aún más sorprendentes que las de los otros aviones perdidos. Como en los demás casos, el tiempo era excelente y la noche estaba clara. El avión despegó a las 10:30 de la noche del 27 de diciembre. En un momento del vuelo nocturno, el capitán del avión, Robert Lindquist, transmitió el siguiente comentario por radio: ¿qué les parece? Todos estamos cantando villancicos navideños. La torre de Miami recibió otro mensaje del DC-3, a las 4:13 de la madrugada del 28. Decía: nos acercamos a la pista. Solo 50 millas, 80 kilómetros, hacia el sur. Ahora podemos ver las luces de Miami. Todo anda bien. ¿Esperaremos instrucciones para aterrizar? No volvió a oírse nada del avión, y una investigación que se llevó a cabo por tierra y mar, no consiguió encontrar ni un rastro de accidente. No hubo sobrevivientes ni indicios de lo que pudo ocurrir a la tripulación y los pasajeros. El lugar en que el avión desapareció está situado sobre los Cayos de Florida, donde las aguas cristalinas y de una profundidad de solo 7 metros habrían contribuido a la localización e identificación del avión. Este habría de ser uno de los diversos casos en que avión y pasajeros se desmaterializarían, estando casi al alcance de un aeropuerto, o en que un barco se desvanecería estando a la vista de su puerto de arribo. Los grandes aviones que han desaparecido desde el caso del Star Ariel han seguido en general un acontecer similar: primero un comportamiento de vuelo normal y después, nada. Ni rastros de naufragio, ni manchas de aceite o restos flotantes. Los aviones pequeños también han seguido desapareciendo. No menos de 9 se perdieron frente a la costa de Florida, en diciembre de 1949, sin dejar rastro. Era un número suficiente como para hacer pensar que había algo peligroso en la zona. Las desapariciones de naves aéreas continuaron durante la década de 1950. En marzo de 1950, un Globemaster de los Estados Unidos se perdió en el extremo norte del Triángulo, durante un vuelo hacia Irlanda. El 2 de febrero de 1952, un transporte British York con 33 pasajeros y tripulantes, desapareció también en el borde norte del Triángulo, mientras se dirigía a Jamaica. Se recibieron algunas débiles señales de SOS. El 30 de octubre de 1954 ocurrió lo mismo con un Constellation de la Marina de los Estados Unidos que llevaba 42 pasajeros y tripulantes y que volaba con muy buen tiempo entre la base aeronaval de Patuxent River, en Maryland, y las Azores. La búsqueda a lo largo de varios centenares de kilómetros cuadrados de océano fue realizada por más de 200 aviones y muchas naves de superficie, pero no se encontró nada. Como en el caso de los otros aviones, poco antes de la desaparición se escuchó un sus apenas perceptible. El 5 de abril de 1956, un B-25 convertido en carguero civil con 3 personas a bordo se perdió en los alrededores de la Lengua del Océano, un cañón submarino de 1800 metros de profundidad, al este de la isla Andros, en las Bahamas. Lo mismo sucedió con un patrullero Martin Marlin P-5M, tipo anfibio, que se hallaba en misión en las Bermudas el 9 de noviembre de 1956. Llevaba una tripulación de 10 hombres. El 8 de enero de 1962, un avión tanque KB-50 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desapareció tras un mensaje radial débil indicando una dificultad no especificada. No se encontraron restos, a pesar del equipo de salvamento a bordo, sugiriendo un evento rápido e inesperado.
Un avión privado rumbo a Nassau envió un SOS desde cerca de la isla Gran Abaco. Aunque el tiempo era excelente, el piloto reportó volar en niebla y no pudo dar su posición. Se encontró una parte de un ala flotando en el mar, pero el avión no desapareció del todo. El 28 de agosto de 1963, dos aviones Stratotanker KC-135 desaparecieron tras reportar su posición cerca de las Bermudas. Se encontraron restos a 420 kilómetros al sudoeste de las Bermudas, sugiriendo un choque en el aire, aunque la Fuerza Aérea indicó que no volaban cerca uno del otro. Más restos fueron hallados a 260 kilómetros de distancia, lo que planteó dudas sobre la causa del accidente. Si chocaron, algo debió separar los restos rápidamente. Si se estrellaron simultáneamente, se cuestiona qué descompuso sus instrumentos o motores. El 22 de diciembre de 1963, un Cargomaster C-132 desapareció entre Delaware y las Azores. El último mensaje del piloto indicaba que todo estaba bien. Una búsqueda intensa no halló restos del avión. El 5 de junio de 1965, un Flying Boxcar C-119 desapareció en una misión de rutina cerca de las Bahamas. El último mensaje indicaba su posición a 160 kilómetros de su destino. Una búsqueda de 5 días no encontró nada, y se recibieron mensajes débiles e ininteligibles. Otro avión en la misma ruta informó de buen tiempo y visibilidad. Entre 1954 y 1965, 15 aviones comerciales y muchos militares y civiles desaparecieron en la zona, sin señales de que el fenómeno se extinga. La desaparición de Caroline Castio, una piloto autorizada, ocurrió en circunstancias desusadas. Volaba de Nassau a Gran Turco el 7 de junio de 1964. Comunicó que no podía encontrar la ruta y que sobrevolaba islas no identificadas, diciendo: «Allí abajo no hay nada». Observadores en Gran Turco notaron que un avión dio vueltas a la isla durante unos 30 minutos a la misma hora que Caroline Castio reportó su situación. Antes de desaparecer. ¿Cómo fue posible que aquellos observadores pudiesen ver el avión, mientras la piloto no podía ver los edificios de Gran Turco? El 11 de junio de 1967, un chasis YC-122 con 4 pasajeros y en ruta desde Palm Beach, Florida, hacia la Gran Bahama, se perdió en algún punto al noroeste de las Bimini. Recientemente se produjo otra desaparición en la ruta comparativamente corta desde Fort Lauderdale a Freeport. El 1 de junio de 1973, Reno Rigoni y su copiloto, Bob Corner, se perdieron en su Cessna 180. No pudo hallarse resto alguno dentro del área de su plan de vuelo, pese a que en la búsqueda se incluyeron las Everglades, y su radio no transmitió ninguna señal de emergencia. Al entrar en prensa este libro, octubre de 1974, se produjo otra extraña desaparición a 1440 kilómetros al sudoeste de las Azores. Este fue el lugar en que se avistó por última vez, el 17 de febrero de 1974, al aspirante argonauta Thomas Gatch. Los aviones de la Marina de los Estados Unidos rastrearon una zona de 580.000 kilómetros cuadrados de extensión, sin ningún resultado. Aunque la vastedad del océano y la irregularidad de los vientos serían suficientes para explicar que las aguas se hubiesen tragado el globo. En cada uno de esos casos de desapariciones sin explicación se han planteado razones y sugerencias particulares, pero hay algunas frases que suelen repetirse en los informes oficiales. Entre estas frases figuran las turbulencias de aire transparente, las tijeras de viento, las aberraciones atmosféricas, las anomalías magnéticas y las perturbaciones electromagnéticas. Todas ellas podrían explicar algunas de las pérdidas de aviones, pero en ningún caso sirven para justificar las desapariciones de aviones o de los muchos barcos que se han desvanecido en la misma zona. Aunque la Marina y la Guardia Costera admiten la existencia de una variación en el compás y de un punto muerto en las transmisiones radiales dentro de un sector de esta zona, la política oficial aparece aún claramente expresada. El capitán S.W. Humphrey, no se cree que exista una aberración atmosférica en esta zona, ni que haya existido en el pasado.
Los vuelos de escuadrillas de aviones y los patrullajes aéreos se realizan con regularidad en esta región sin que se hayan producido incidentes. Sin embargo, la cantidad de desapariciones en la parte inferior del Triángulo de las Bermudas, especialmente en las Bahamas, en la costa oriental de Florida y en los Cayos de Florida, ha sido bien descrita por Ivan Sandersen. El número de desapariciones no guarda ninguna proporción con las pérdidas registradas en cualquier otro lugar. Dale Taitle hace una observación muy atinada en su libro Wings of Mystery. Hasta ahora, ya ha desaparecido una considerable flota de aviones en esta pequeña zona sin dejar huellas. Todos estos aviones eran pilotados por aviadores de gran experiencia y dirigidos por navegantes bien entrenados. Todos llevaban radio y equipo de supervivencia, y todos desaparecieron en medio de buen tiempo. Y agrega la inquietante observación de que casi todos desaparecieron durante el día. Robert Burgess concluye así su libro Sinkings, Salvages and Shipwrecks. Existen razones para pensar que en estos misteriosos accidentes podría estar envuelto un factor mucho más importante que la suerte. Agrega que, cualquiera sea el nombre que se le dé, aberración atmosférica o algún otro, lo cierto es que ataca sin advertencia previa y con una frecuencia suficiente como para resultar alarmante. Como ya hemos dicho, existen muchas dudas acerca de los límites del Triángulo de las Bermudas, lo mismo que respecto a su existencia misma. Hemos oído describirlo como un verdadero triángulo, cuyo extremo norte serían las Bermudas, como un área de forma oblonga en la parte occidental del Atlántico Norte. Como una zona que sigue la plataforma continental del sur de los Estados Unidos, el Golfo de México y las Antillas, o como una región peligrosa y elástica. Cualquiera que sea su forma exacta, lo cierto es que ha dado origen a todo un folclore de desapariciones de objetos diversos, aviones, barcos, yates, botes a vela, submarinos o personal de barcos abandonados que se han desvanecido. Se ha hecho tan corriente atribuir poderes misteriosos al Triángulo de las Bermudas. Cualquier desaparición o accidente misterioso suscita comentarios y revisiones acerca de muchos de los demás enigmas no resueltos. En la radio y la televisión suelen escucharse con frecuencia preguntas de radioescuchas o televidentes comprensiblemente preocupados acerca de una zona a la que pensaban viajar en avión. Habitualmente, estas nerviosas interrogantes se responden dando seguridades en el sentido de que el viaje no es peligroso, puesto que suelen hacerse innumerables travesías a lo largo del triángulo sin que se hayan producido incidentes. En algunas ocasiones, los pasajeros suelen preguntar dudosos a sus agentes de viaje: ¿el vuelo es a través del Triángulo de las Bermudas? Resulta fácil contestar de manera negativa, ya que los límites del triángulo son bastante fluidos. En una ocasión se dio la siguiente excusa a un pasajero que pedía explicaciones acerca del atraso de un vuelo: tenemos que volar en torno del Triángulo de las Bermudas. Otro elemento tranquilizador es que los aviones de hoy cuentan con muchos más instrumentos de seguridad que algunos de los que desaparecieron en el pasado. Algunos de esos instrumentos no estaban en uso en la época en que ocurrieron los incidentes más llamativos. Por ejemplo, los transistores, los sistemas electrónicos de navegación Decca Hi-Fix, que, sin embargo, era utilizado por el Star Ariel, y el Omni, un sistema de orientación automática operado por radio, que permite a los aviadores encontrar la ruta de regreso a la base en medio de las nubes más espesas. Sin embargo, pese a todas las innovaciones modernas, siguen produciéndose pérdidas y extraños incidentes dentro del triángulo y en las zonas costeras adyacentes. El año pasado, varios aviones se desintegraron misteriosamente sobre tierra, a corta distancia del aeropuerto de Miami. Mucho antes de los incidentes aéreos de la década del 40, la región del Triángulo de las Bermudas era conocida como el cementerio de los barcos. Los naufragios se debían a marejadas y tormentas. El mar de los Sargazos también es llamado así, pero por las calmas que atrapaban barcos. A lo largo de los años, se perdieron grandes barcos sin señales de sos ni restos. Fue a partir de las desapariciones de aviones en 1945 que los investigadores comenzaron a estudiar las similitudes en las desapariciones. El titular del Guardián de Manchester reflejó esta preocupación.
El titular decía: Cementerio de los Sargazos ya no solo atrapa barcos, también aviones. Las desapariciones de aviones atrajeron la atención mundial hacia el Triángulo de las Bermudas, donde por más de 170 años se han perdido barcos y tripulaciones sin dejar rastro. Las desapariciones de aviones en el Triángulo de las Bermudas presentan características misteriosas. Algunos incidentes recuerdan las pérdidas en el aire, mientras que otros muestran particularidades sorprendentes. Se enumeran las principales desapariciones de aviones en el área. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos Avenger TBM desaparecieron en un vuelo de entrenamiento desde Fort Lauderdale. Ese mismo día, un bombardero Martin PBM enviado para auxiliar a la patrulla también desapareció. En 1947, un C-54 del Ejército de Estados Unidos se perdió cerca de las Bermudas. El 29 de enero de 1948, el Tudor 4, Star Tiger, se perdió con 31 personas a bordo. El 28 de diciembre de 1948, un DC-3 privado desapareció en ruta de San Juan a Miami. El 17 de enero de 1949, el Star Ariel se perdió en ruta hacia Kingston. En marzo de 1950, un Globemaster desapareció. El 2 de febrero de 1952, un transporte York británico desapareció con 33 pasajeros. El 30 de octubre de 1954, un Super Constellation de la Marina se desvaneció con 42 personas. El 9 de noviembre de 1956, un avión anfibio Martin P-5M desapareció cerca de las Bermudas con 10 tripulantes. El 8 de enero de 1962, un avión tanque KB-50 desapareció en ruta hacia las Azores. El 28 de agosto de 1963, 2 Stratotankers KC-135 desaparecieron en el Atlántico. El 5 de junio de 1965, un Flying Boscar C-119 se perdió al suroeste de las Bahamas. El 5 de abril de 1956, un B-25 transformado en carguero civil se perdió en la corriente del Golfo. El 11 de enero de 1957, un chasis YC-122 también se perdió en la misma área. El 22 de septiembre de 1963, un Cargomaster C-132 desapareció en ruta hacia las Azores. En 1840, el navío francés Rosalie fue encontrado en el Triángulo con las velas desplegadas y la carga intacta, pero sin personal. En enero de 1880, la fragata británica Atalanta desapareció cerca de las Bermudas con 290 personas a bordo. En octubre de 1902, el buque alemán Freya fue hallado inclinado y parcialmente desmantelado tras salir de Manzanillo. El 4 de marzo de 1918, el Cyclops de la Marina de Estados Unidos desapareció sin dejar rastro en su ruta de Barbados a Norfolk. En 1925, el vapor Cotopaxi se desvaneció en su ruta de Charleston a La Habana. En abril de 1932, el buque John and Mary fue encontrado abandonado al sur de las Bermudas. En febrero de 1940, el yate Gloria Colite fue hallado abandonado al sur de Mobile, Atlanta. El 22 de octubre de 1944, el carguero cubano Rubicán fue encontrado desierto en la corriente del Golfo. En junio de 1950, el vapor Sandra desapareció sin dejar rastro tras pasar St. Augustine, Florida. En septiembre de 1955, el yate Connemara 4 apareció abandonado al sudoeste de las Bermudas. El 2 de febrero de 1963, el Marine Sulphur Queen desapareció sin dejar rastro cerca de Tortugas Secas. El 1 de julio de 1963, el bote pesquero Snow Boy desapareció con 40 personas a bordo desde Kingston. En 1924, el carguero japonés Raifuku Maru desapareció tras enviar un mensaje de auxilio. En 1931, el carguero Stavanger desapareció cerca de la isla Cat, en las Bahamas. En marzo de 1938, el carguero Anglo-Australian desapareció tras enviar un mensaje desde las Azores.
En diciembre de 1967, el yate Revonok desapareció a la vista de tierra.